Vale, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea Santiño, soy residente de quinto año del Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, que está en España, y vengo aquí a hablar un poquito pues, de la atresia de esófago y de la fístula traqueoesofágica, ¿no? He decidido hablar un poco del manejo actual y de las controversias, que al fin y al cabo creo que es lo que es más necesario para nosotros como residentes, ¿no? Para tener unas ideas pues claras, ¿no? Como sabéis, la atresia esofágica es una de las malformaciones congénitas más emblemáticas, ¿no? De la cirugía pediátrica. Es verdad que su incidencia no es relativamente alta ni mucho menos, pero es verdad que aproximadamente uno de cada 2.500, 4.500 recién nacidos vivos pues presentan esta patología, ¿no? Entonces, em, pese a no ser lo más frecuente que nos encontramos, es verdad que es una auténtica urgencia neonatal, ¿no? Y que sigue suponiendo un reto pues tanto diagnóstico como terapéutico, como todos sabréis. En las últimas décadas pues hemos ido asistiendo a una evolución bastante importante de la patología. Ha mejorado muchísimo el diagnóstico, también el tratamiento y también la supervivencia. Ahora estamos hablando de que en estos momentos hablamos de una supervivencia de un 90-95%, especialmente en centros especializados con un volumen pues, adecuado de pacientes, ¿no? Aún así, el éxito ya no se mide únicamente en la supervivencia, sino que hoy en día valoramos el éxito en conseguir pues, una reparación adecuada, minimizar las complicaciones que pueda tener de la cirugía y preservar la función esofágica a largo plazo, ¿no? Además, estos pacientes evidentemente van a requerir un manejo multidisciplinar, empezando por los compañeros de pediatría, cirugía, paliativos, los compañeros de digestivo, de nutrición. Al fin y al cabo son pacientes que durante toda su infancia van a ser pacientes complejos probablemente y hay que tratarlos pues como tal, ¿vale? Entonces, en la charla revisaremos un poquito el manejo actual de la atresia de esófago y también pues, un poco las controversias y complicaciones como comentaba antes, ¿vale? Aquí podemos ver que lo que decíamos, al ser una patología compleja, pues hay hasta un 50-70% de casos que se pueden asociar a malformaciones, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que hasta un 5-10% pueden ir asociadas al Bacter, ¿vale? Este compendio de anomalías en el que no voy a entrar porque todos sabemos, ¿vale? Aquí tenemos la clasificación de Gross, que es la clasificación anatómica, ¿no? por excelencia de la atresia de esófago. Se divide en 5 tipos, ¿vale? La más frecuente, pues como todos sabéis, es la tipo C, que es prácticamente la totalidad de las atresias, es la más frecuente, más o menos un 85%, ¿vale? Que como sabéis, pues se compone de una atresia proximal y una fístula distal. Seguidamente va la tipo A, ¿vale? Que es una atresia pura. La tipo E, que es la atresia en H que llamamos, ¿vale? Que solo únicamente hay una fístula, tiene la formita de H, ¿vale? Y la B y la D, pues que al fin y al cabo no son muy frecuentes, ¿vale? Es verdad que la clasificación anatómica es importante, ¿no? Es importante conocerla, es importante saberla, pero el manejo quirúrgico actualmente pues dependerá más del gap que tenga, ¿no? De la distancia entre los dos pouches, entre los dos bolsones, las anomalías asociadas que pueda tener el crío y la estabilidad del paciente, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito lo que tenemos que hacer como evaluación inicial, ¿no? Lo primero de todo es confirmar el diagnóstico. Es un diagnóstico que puede venir dado por una sospecha prenatal o por directamente que han intentado pasar una sonda nasogástrica o orogástrica y no les pasa a los pediatras, ¿vale? Entonces, si tenemos esta sospecha, lo primero que hacemos es intentar pasar nosotros una sondita nasogástrica, una sondita orogástrica y hacer una placa, ¿vale? Generalmente pues encontraremos una resistencia, ¿vale? Es importante que esta resistencia no intentar romperla porque podemos perforar el bolsón superior, ¿sí? Entonces, hacer una placa y generalmente encontramos esta imagen que vemos aquí, ¿no? Del bucle, que la sondita hace el bucle en el pouch esofágico superior. Y a partir de aquí, ¿no? Pues tenemos el diagnóstico. Puede ser que tengamos gas abdominal, ¿vale? Como en este caso, lo que nos indicaría o sería sugestivo de que hay una fístula distal, ¿vale? Porque el aire sí que entra a través de la vía respiratoria y pasa a la vía digestiva por esa fístula, o ausencia de gas distal que nos estaría indicando pues que parecería una atresia pura, ¿no?
A continuación, pues tenemos que evaluar la anatomía, ¿no? Hay una fístula, impresiona de un long gap. Un long gap es evidentemente cuando tenemos los dos pouches pues, muy separados. Merece la pena hacer una broncoscopia preoperatoria, estas cositas. Luego también es importante buscar las anomalías asociadas, ¿no? Pues lo que hablábamos aquí, por ejemplo, en esta placa de aquí, pues vemos un situs inversus con una dextrocardia, anomalías vertebrales, etcétera, ¿no? Es importante pues, que el paciente tenga una ecocardio, es importante ver la situación del arco aórtico, ¿no? Porque si luego tenemos que entrar y intervenir esta zona, pues es importante tener clara la anatomía, las posibles variables anatómicas o malformaciones asociadas, ¿vale? Em, y también, evidentemente, ¿no? Tenemos un niño, tenemos que valorar su situación clínica a nivel general, ¿no? Es un niño que es prematuro, es un niño que pesa muy poquito, es un niño que se ha aspirado por lo que sea, tiene una neumonía, cualquiera de estas cosas, pues es importante, ¿no? Em, es importante sobre todo evaluar la estabilidad respiratoria, corregir cualquier alteración hemodinámica que pueda tener este paciente, ¿vale? Y optimizar al niño para que esté preparado para la cirugía, ¿vale? Es preferible aguantar unas horitas para estabilizar al niño que no una cirugía precipitada y poder tener otras complicaciones, ¿vale? Seguimos. Lo que os comentaba, ¿vale? Pues es importante estabilizar al paciente. Ideas claras que tenemos que tener. El niño tiene que estar en ayunas, tenemos que tener una buena fluidoterapia intravenosa, tenemos que poner una sondita de aspiración continua en el bolsón superior, ¿vale? La sonda tipo Replogle. Idealmente podemos tener la cabecera un poquito elevada, ¿no? Evitar la ventilación con mascarilla si es posible y en caso de que, pues, que el niño desgraciadamente tenga una neumonía o cualquier infección, pues tratar con antibióticos, ¿vale? Y luego pues sí que entraríamos ya a valorar una cirugía urgente o una cirugía un poquito más diferida. Entonces, hablaremos un poco de la cirugía, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en la atresia tipo C, que es la más frecuente, es la que generalmente vemos, ¿vale? Entonces, una vez el paciente está estabilizado, el siguiente paso pues, es la reparación quirúrgica, ¿no? El objetivo hoy en día sigue siendo el mismo, cerrar la fístula traqueosofágica, ¿vale? Y restaurar esa continuidad del esófago, preservando en medida de lo posible el esófago nativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las dos opciones, los dos abordajes, ¿no? Quirúrgicos, la toracoscopia y la toracotomía. Actualmente es verdad que no existe un abordaje pues, válido para todos los pacientes. La elección entre toracoscopia y toracotomía tiene que individualizarse en función del paciente y también, sobre todo, en función de la experiencia del equipo quirúrgico. La toracotomía, perdón, ha sido durante muchos años el tratamiento estándar y hoy en día es verdad que continúa siendo una técnica pues, muy segura, ¿no? Proporciona una exposición excelente del campo, dentro de que todos sabemos que el campo es pequeñito, ¿vale? Y es muy útil sobre todo en pacientes pues, que están un poquito más inestable, prematuros extremos o en situaciones anatómicas complejas. Por otro lado, pues la toracoscopia evidentemente pues, se ha consolidado en los últimos años pues, como una alternativa perfectamente válida y para, depende de qué cosas, incluso mejor que la toracotomía, ¿no? Sabemos que tiene una menor agresión sobre la pared torácica, tiene un mejor resultado cosmético, tiene una reducción de las secuelas musculares a un largo plazo, pues por ejemplo nos ahorra escoliosis, nos ahorra deformidades de la caja torácica, ¿vale? Pero es verdad que la cirugía toracoscópica de la atresia de esófago pues es una cirugía que es técnicamente exigente y técnicamente compleja, ¿no? Es una de las cirugías pues quizá más bonitas, ¿no? Pero quizá también más complejas y técnicas de la cirugía toracoscópica neonatal. ¿Vale? Requiere trabajar en un espacio muy reducido, eh, realizar una sutura intracorpórea que es muy delicada, ¿no? Esos dos bolsones, mantener una coordinación estrecha con el equipo anestésico, ¿no? Que la anestesia en estos casos también es delicada, ¿vale? Entonces tiene una curva de aprendizaje que es larga, ¿vale? Y que los resultados pues también dependen un poquito del volumen que tenga ese centro, de la experiencia del cirujano, etcétera, etcétera, ¿vale? Em, entonces, aquí podéis ver una foto de cómo se vería una cirugía abierta, ¿vale? Aquí están preparando la anastomosis sobre una sonda, ¿vale? Y aquí tendríamos una visión toracoscópica, ¿sí? Evidentemente, hoy en día hay pues 1000 estudios, ¿vale? Que comparan la cirugía abierta con la cirugía toracoscópica. Y como todos sabemos, pues lo que comentaba, la toracoscopia tiene sus ventajas, ¿vale? Respecto a la abierta, pero al fin y al cabo es una decisión más del cirujano, ¿no? La toracoscopia sí que está claro que
quizá no debería realizarse para adquirir experiencia, ¿no? Sino que debería realizarse ya con una experiencia o acompañado de gente que tenga experiencia en el campo, ¿vale? Vale, entonces, ahora tenemos la idea, ¿no? de la cirugía y qué es lo básico que tenemos que saber. El tema toracoscopia, toracotomía, lo he comentado ya. Y luego, cosas sí o sí, tenemos que identificar y ligar la fístula traqueosofágica, ¿vale? Como vemos aquí, la foto está aquí ligada, ¿sí? Y después tenemos que hacer una movilización de ambos cabos, siempre que sea posible, evidentemente, si no hablamos de una atresia tipo long up. Y luego hacer una anastomosis terminal, ¿vale? Sin tensión. Esas son las ideas básicas de la cirugía, las que no voy a entrar más porque todos estamos en quirófano cuando se lleva a cabo, ¿no? Vale, aquí vemos una foto ya de la anastomosis pues, hecha, ¿no? Los dos cabos empalmados con los puntitos de sutura alrededor. ¿Sí? Seguimos. Controversias un poquito actuales en la reparación de la atresia esófago, pues son un poquito las he querido poner aquí, independientemente del tema toracoscopia, toracotomía, de la que ya he hablado, ¿vale? Entonces, broncoscopia preoperatoria, rutina o selectiva, ¿vale? Es otro punto pues un poco de controversia, ¿no? Antes de la reparación. Algunos centros la utilizan únicamente en casos seleccionados, mientras que otros centros la usan de forma sistemática. Las principales ventajas, pues puedo confirmar la anatomía de la fístula, puedo identificar una posible fístula proximal, puedo valorar la presencia de traqueomalacia, ayudar al anestesista a colocar el tubo, que a veces pues, no es tan fácil en estos niños tan pequeñitos, ¿no? Y además, sí, depende de lo que veamos, en algunos pacientes pues realmente puede modificar la estrategia quirúrgica. Como inconvenientes, evidentemente requiere pues, una experiencia y coordinación con anestesia, aumenta el tiempo de anestesia si estamos antes un ratito con la broncoscopia. Y es verdad que no es lo más común encontrar alteraciones que te cambien en la planificación quirúrgica, ¿vale? Entonces, por eso algunos centros pues, no la hacen de forma rutinaria, sino que la hacen en casos seleccionados, ¿vale? Aún así, es verdad que la tendencia va a más, ¿no? Cada vez más centros hacen esta broncoscopia preoperatoria de forma rutinaria, porque es verdad que alarga un poco el procedimiento, pero te aseguras, ¿no? una visión óptima de la situación anatómica, ¿vale? Em, Next, preservación de la vena ácigos, también pues un tema bastante controvertido, ¿no? Es uno de los aspectos técnicos que continúa siendo objeto de debate en todos los congresos a los que vamos, ¿no? ¿Qué hacemos con la vena ácigos? Tradicionalmente, pues muchos cirujanos de forma sistemática, como generalmente pues la encontramos ahí en medio del campo, pues la ligaban y se la quitaban de en medio, ¿no? Para decirlo de forma vasta quizá. Sin embargo, algunos grupos pues, comenzaron a preservar esta vena, ¿no? Porque al fin y al cabo argumentan, ¿no? que pues, preservar este drenaje venoso puede disminuir pues, el edema alrededor de la anastomosis y favorecer la cicatrización. Y al fin y al cabo te evitas el daño a una estructura anatómica que si puedes preservar, pues ¿por qué no preservarla, ¿no? Es verdad que existen algunos estudios, algunos metaanálisis, ¿no? que sugieren que hay una posible reducción de la fuga anastomótica, pero es verdad que son resultados muy heterogéneos y que realmente no hay nada 100% demostrado aún con el tema de la vena ácigos, ¿no? Em, por tanto, en el momento, de forma rutinaria, no se puede recomendar la preservación de la vena ácigos, pero es verdad que cada vez más grupos están intentando preservarla, y es una opción que, excepto una anatomía totalmente imposible, pues suele ser viable, ¿no? Aquí en la imagen veis la vena ácigos como queda claramente en medio del campo quirúrgico, ¿vale? Lo que os comentaba de que hay multitud de estudios, ¿no? sobre el tema, ¿vale? Siguiente. Entonces, bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Que muchos estudios sugieren que la preservación puede ser beneficiosa, pero que realmente no hay una evidencia 100% clara, ¿vale? Vale. Más. Vamos con el tema del drenaje torácico. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la intervención y dejamos un drenaje o no dejamos drenaje o cuándo dejamos drenaje, ¿vale? Es verdad que este es otro aspecto que ha ido pues, cambiando durante los últimos años, ¿no? Durante mucho tiempo se había considerado prácticamente obligatorio dejar este drenaje
ya no solo en esta cirugía, sino en muchísimas cirugías de tórax, ¿vale? Y es verdad que con el tiempo, pues cada vez quizá hay una tendencia a intentar no dejar el drenaje si no es 100% necesario, ¿no? Em, la idea del drenaje en este tipo de cirugía es detectar una fuga de la anastomosis de forma precoz, ¿vale? O también, evidentemente, evacuar aire y líquido de esta cavidad pleural, ¿vale? Sin embargo, la evidencia disponible pues, no ha demostrado tampoco que el drenaje reduzca la incidencia de fuga ni que mejore los resultados clínicos. Es verdad que dejándolo siempre vamos a tener la opción del chivato, ¿no? De, oye, algo está pasando, hay mucho aire, sale mucho líquido, sangre, cualquier cosa, pero a nivel de evidencia de que esto mejore pues tampoco, ¿no? Y sí que sabemos que puede asociarse a un mayor dolor, puede asociarse a un mayor riesgo de infección, ¿vale? Y evidentemente se asocia a molestias dolorosas para el paciente, ¿no? Pero yo, como comentaba, la tendencia actual en muchos centros es evitar este drenaje de rutina cuando la reparación ha sido satisfactoria y tenemos una anastomosis de la que estamos seguros. Cualquier duda, dejo tubo, pero realmente si creemos que la cirugía pues, ha ido bien, la tendencia es a no dejar tubo, ¿vale? Em, es un poquito lo mismo que ocurre con la vena ácigos, ¿no? No debe ser un gesto automático, sino una decisión al fin y al cabo individualizada para cada paciente, ¿sí? Vale. Siguiente. Ven. Otra controversia, esofagograma antes de iniciar la alimentación, ¿vale? Estamos un poquito en las mismas que las otras dos. Antiguamente, prácticamente se hacía de rutina, ¿vale? Para descartar, pues, otra vez una fuga de la anastomosis, siempre estamos un poquito en lo mismo. Sin embargo, pues en los últimos años, pues varios estudios han demostrado que en pacientes con una buena evolución clínica, el rendimiento diagnóstico de este esofagograma es bajo y las fugas realmente clínicamente relevantes generalmente las vamos a ver pues, por signos clínicos antes que por la imagen, ¿no? Entonces, es un estudio que no deja de implicar una radiación para el paciente y que poquitas veces tiene una rentabilidad diagnóstica que no hayamos visto en la clínica del niño, ¿no? Por eso es verdad que cada vez pues, menos centros lo hacen de rutina, ¿vale? Estamos en las mismas. Individualizamos, de rutina quizá no, pero en pacientes con sospecha, pues evidentemente hay que hacer lo que hay que hacer, ¿vale? You gotta do what you gotta do. Así que eso, individualizar una vez más, pero la tendencia es hacia abajo, ¿vale? Lo que decíamos, ¿vale? Treat the patient, not the esophagogram. Así que la idea yo creo que queda clara, ¿vale? Y aquí os he puesto un cuadrito un poco con los temas de controversia que hemos hablado, ¿vale? Y el resumen de lo que se hace, ¿vale? Sin más. Vale. Luego, quería hablar un poquito de la atresia tipo LONGAP, ¿vale? Porque es realmente una entidad, perdón, es una entidad em, pues que tiene su protagonismo, ¿no? Y es una entidad que debe individualizarse y no es fácil manejarla, ¿vale? Realmente es uno de los mayores desafíos que tenemos en la cirugía pediátrica y pues merece la pena hablar un poco de ella, ¿vale? Entonces, es verdad que no existe una definición universal, ¿no? Generalmente hablamos de una atresia longa, pues cuando la anastomosis primaria no puede realizarse en un primer tiempo quirúrgico o sin una tensión excesiva de los dos bolsones, ¿vale? Hay grupos que hablan de una distancia de más de 3 cuerpos vertebrales, algunos de varios centímetros, ¿vale? Pero es verdad que como tal, una definición para todo el mundo igual no la tenemos, ¿vale? El objetivo principal que tenemos ahora es preservar este esófago nativo, ¿vale? Tanto como o sea, como sea posible antes de, pues, hacer una sustitución esofágica que evidentemente pues, no es deseable, a no ser que no nos quede otra, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el manejo preoperatorio, ¿vale? Importantísimo, una sondita nasogástrica, ¿vale? Replogle para el bolsón proximal, ¿vale? Y luego a nivel distal, pues generalmente se usa una gastrostomía, ¿vale? Em, si podemos mantener así al niño, pues a veces se plantea una anastomosis, una cirugía retardada cuando el niño ha crecido y también hemos dado opción a esos bolsones a crecer y quizá acercarse un poquito más, ¿vale?
Si no, tenemos las opciones de las técnicas de tracción, ¿vale? Un Fokker, tracción extracorpórea, digamos, extraesofágica, ¿vale? Y luego tenemos técnicas intra, ¿no? Pues un Patkowski, Van der Zee también ha descrito, hay varios autores que han descrito técnicas de tracción intratorácicas, ¿vale? Si no, tenemos otras opciones como las miotomías de alargamiento, pero no son técnicas que se llevan a cabo ya de forma muy frecuente, son cosas que ya cada vez se intentan hacer menos, ¿no? Y evidentemente, si no llega a los cabos y nos vemos en una situación ya de desesperación, entre comillas, pues tenemos que hacer un reemplazo esofágico con lo que tengamos, ¿vale? Con lo que se pueda, que son situaciones a las que nadie quiere llegar, pero, repito, hay veces que no nos queda otra, ¿vale? Aquí os he dejado también un cuadrito con las opciones y con los outcomes que tienen, ¿vale? Que no me voy a entretener mucho y no quiero perder mucho más tiempo. Y las complicaciones de la cirugía. Es una cirugía que al fin y al cabo la hacemos en un paciente que será complejo probablemente durante muchos años, ¿vale? Entonces, complicaciones precoces. Súper importante la fuga anastomótica, tenerla clara, ¿vale? Es verdad que la mayoría pues son pequeñas, ¿vale? Y permiten un manejo pues conservador, ¿sí? Pero es verdad que es una entidad que siempre hay que tener en cuenta que puede estar ahí, ¿vale? Es verdad que actualmente, como he comentado al principio, la supervivencia 90-95% pues la llega e incluso la supera, ¿no? Pero es verdad que la morbimortalidad de esta patología pues no es desdeñable, ¿vale? Em, entonces, lo que hablaba de la fuga, la mayoría se pueden tratar de forma conservadora, con un drenaje, antibioterapia, un poco de soporte nutricional y una vigilancia estrecha, ¿vale? Fugas extensas o asociadas a deterioro clínico, pues sí que suelen requerir una reintervención, ¿vale? Y luego la complicación tardía más frecuente es la estenosis anastomótica, ¿vale? Que generalmente pues, solucionamos con dilataciones. Hay niños que con una sola dilatación van bien, pero es verdad que muchos tienen que entrar en un programa de dilataciones seriadas, ¿no? Que cuando vemos que el paciente lo dilatamos pues, con el balón, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hacemos en nuestro centro. Dilatamos, lo mandamos a casa, empieza a comer, está perfecto y al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, pues se vuelve a atascar. Pues lo volvemos a citar para una dilatación, ¿vale? Y así generalmente las dilataciones se pueden espaciar en el tiempo, ¿vale? Hasta que al final, pues los niños suelen ir bien, ¿vale? Otras complicaciones, pues, reflujo gastroesofágico, también tardío, que se soluciona pues, generalmente con IBPs. Hay niños en los que sí que tenemos que hacer una funduplicatura, generalmente pues, un Nissen, incluso un TOR, un TUPET, bueno, se pueden hacer. ¿Vale? Traqueomalacia, disfagia, una recidiva de la fístula, que no es lo más frecuente, pero bueno, siempre hay que tenerlo en mente por si acaso, ¿vale? Y todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estáis viendo que la atresia de esófago no termina con una cirugía correcta, porque yo opere muy bien al niño no significa que ese niño vaya a ir bien, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que yo tengo que operar bien al niño para evitar, sobre todo, complicaciones precoces, pero puede ser que este niño tenga complicaciones tardías y de hecho no es raro que tenga complicaciones tardías. Y ya no solo porque yo lo haya operado bien o mal, ¿vale? Porque es verdad que es una patología que implica pues una morbilidad importante a largo plazo, ¿vale? Entonces, como take home messages, un poquito pues que la toracoscopia cada vez se está imponiendo más como abordaje de elección en centros con experiencia, que el objetivo claro que tenemos que tener en cuenta es que la reparación primaria con preservación del esófago es lo más importante, ¿vale? Que tenemos que tomar varias decisiones perioperatorias, la broncoscopia, la preservación del ácidos, dejo drenaje o no, esofagograma antes de iniciar nutrición o no, ¿vale? ¿Continúan siendo objeto de debate? Sí. ¿Cada vez menos? También. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos que hay que individualizar más. No puedo decir que en todos los niños tienen que hacerse las mismas cosas. ¿Mi paciente va bien? Creo que no lo necesita. No le pongo un drenaje a un niño que creo que no, que ha ido bien y que no tiene indicación. Que no estoy segura de esa anastomosis, cualquier cosa, uno, reviso la anastomosis, evidentemente, y dos, pues puedo dejar un drenaje, ¿vale? La ácido es lo mismo. ¿Me impide hacer una correcta cirugía? La puedo ligar. Si la veo claramente que puedo hacer la cirugía preservándola, ¿por qué no la voy a preservar? ¿Vale? Individualizamos cada paciente. El long gap, otra vez, manejo súper individualizado. Hay veces que se tienen que mandar a centros con más experiencia, ¿vale? Y intentar preservar ese esófago. Y lo que he venido
comentando y la idea principal de esta charla, ¿no? El éxito pues no termina en quirófano. El seguimiento multidisciplinar es muy, muy, muy importante para detectar y tratar las complicaciones a largo plazo de esta patología, ¿vale? El éxito no es solo cerrar el esófago, sino acompañar al paciente durante toda su vida, ¿vale? Porque probablemente lo va a necesitar. Ojalá que no, pero es verdad que son niños que vamos siguiendo durante muchos, muchos años, ¿vale? En fin, esto ha sido todo. Espero haber tocado un poquito los temas de más interés. No me he querido meter mucho en los tecnicismos de la cirugía porque es verdad que últimamente pues prácticamente la mayoría de centros lo que es la técnica está más que estudiada, es algo que los residentes nos estudiamos, que vemos, entonces darle más vueltas a lo mismo es un poquito que me ha parecido que quizá no era necesario para esta charla y sí hablar pues un poco de las cosas debatibles, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la atención. Cualquier cosa tenéis aquí mi mail. Ha sido un placer estar con vosotros un año más y cualquier duda es bienvenida. Muchas gracias.